Hola, buenas tardes. Bienvenidos a nuestro tercer día de festival FestLeague. Recuerden que nos pueden visitar o nos pueden ver a través de la página de Facebook FestLeague Live y a través de nuestro canal oficial Sur TV. Antes de iniciar, agradecemos a la Alcaldía de Itagüí y al alcalde José Fernando Escobar por los espacios. El día de hoy tenemos a una cuentera argentina llamada Elizabeth Popou. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Epa, esa es la energía, porque los que están aquí presentes, que los invito a los que están por allá más atrás, se acerquen más adelantico, van a tener que responder por los que están aquí y por los que están allá en sus casas para compartir esta función de cuentos de narración oral. Porque lo que va a suceder ahora es que vamos a conversar, a hacer versos entre nosotros. Entonces, bienvenidas sus sonrisas, sus palabras, su participación y sus aplausos si se les apetecen. Muchas gracias. Mi nombre es Elizabeth Popou, yo soy narradora oral argentino-rusa y hoy quiero agradecer infinitamente a la Fundación Festival del Libro y la Cultura que me ha hecho esta invitación, a la Alcaldía de Itagüí y todas las instituciones que hacen hoy posible y al equipo técnico que está ahí detrás de bambalinas para que esta transmisión llegue ahí hasta sus casas. Hoy, como empieza esta historia que espero que tenga muchísimos años, el FestLeague, quiero hacerle un honor a la palabra y por eso les traigo este espectáculo llamado Una palabra descontenta. Pero antes de hablarles de esta historia, quisiera que todos nosotros que estamos aquí y allá recordemos que hubo un tiempo en que las palabras no tenían otra forma más que la del viento. Eran los tiempos en que nosotros como humanidad recién comenzábamos a inventar las palabras, que todavía tenían ese sonido animal y que rasgaba las gargantas por dentro, porque en ese inicio las palabras eran paridas y por eso no estaban exentas de dolor. Pero aún así, como humanidad, disfrutábamos muchísimo de poder inventar esas palabras y sobre todo de poder compartirlas. Y con el paso del tiempo, esas palabras se fueron haciendo cada vez más y más bellas. Porque aprendimos de los pájaros que las palabras pueden tener melodía. Y aprendimos de las nubes sobre el paso del tiempo de las palabras. Y así las palabras fueron llenándose cada vez más de altura y de tiempo. Elementos esenciales de la música que estaban presentes ya en esas primeras voces primigenias. Y así pasó el tiempo, pero las palabras en ese entonces eran solamente echadas a volar al viento y no había forma de retenerlas, no había forma de conservar ese leve paso fugaz en este mundo. Por eso a todos nosotros y nosotras como humanidad nos empezó a preocupar algo. Nos preocupamos cómo conservar las palabras, así como conservar el fuego. Y fue entonces cuando nos dimos cuenta que necesitábamos algo donde imprimir las palabras, un soporte donde guardarlas. Y fue entonces cuando no fue ni en la roca ni en la arcilla donde imprimimos las primeras palabras, sino en nuestra memoria. La memoria fue el primer soporte donde las palabras fueron guardadas y así nació la tradición oral, que en palabras de Miguel Hernández, la tradición oral es ese beso que viene viajando, rodando de los primeros tiempos hacia mi boca por tus labios. Porque así viajan las palabras y las historias, de boca en boca y de boca a oídos, haciendo nacer a esos guardianes de la memoria que existieron en absolutamente todas las culturas. En todas ellas aparecieron estos guardianes, los abuelos o ancestros venerables, los chamanes, los griot, los juglares, los contadores de historias, que gracias a ellos la memoria colectiva de todas las culturas se fue guardando y viajando hasta llegar a nuestros días. Pero llegó un tiempo en donde como humanidad
empezamos a crear un montón de artilugios para poder guardar esas palabras. Y así se nos ocurrió hacer nudos, hilos de colores, tejidos. También usamos huesos, palos para eso. Hasta que llegó un tiempo en que se nos ocurrió quizás uno de los artilugios más ingeniosos y más bonitos. Se nos ocurrió dibujar la palabra. Claro que para dibujarla hasta como la dibujamos hoy en día, nos llevó 35.000 años llegar a eso. Pero cuando empezamos a dibujar las palabras ya no se salían solamente por nuestras bocas, sino que comenzaron a salirse por nuestras manos. Y sin saberlo, inventamos la escritura. Claro que la escritura lleva en nuestra historia unos 5.000 años y la escritura alfabética menos de 2.700, mientras que la oralidad, dicen que existe entre nosotros hace 2,5 millones de años. Eso quiere decir que la humanidad ha vivido muchísimo más tiempo en la oralidad que en la escritura. Y es hoy que desde este espectáculo le quiero hacer honor a la palabra y a la oralidad contándoles estos cuentos. Lo que les acabo de contar es un fragmento que tomé prestado de Lizardo Carvajal, que es el viaje de las palabras. Y cuando me pongo a pensar en las palabras de ese entonces, de esas palabras que desgarraban las gargantas, que eran paridas, y estas palabras que hoy dibujamos hoy en día, siento que tienen muchísimo en común. Porque tanto en aquel entonces como ahora, las palabras están hechas de la necesidad de expresar, de esa necesidad de nombrar, de esa necesidad de crear, de hacer existir, de esa necesidad de emocionar en todas las épocas. Pero claro que las palabras que dibujamos hoy en día también tienen otro elemento, y son las letras. Y si las palabras logran emocionarnos a nosotros y a nosotras, yo creería que las letras también tendrían ese poder. ¿O qué creen ustedes? ¿Nos pueden emocionar las letras? Sí. Pues posiblemente tú también tengas una historia con las letras como yo, porque al menos a mí, de pequeña, había una letra que me daba una rabia, porque sobre todo me hacía pasar una vergüenza que yo no soportaba. Y era nada más y nada menos que la W de mi apellido. Porque no sé si ustedes vieron por ahí en el flyer o en alguna parte cómo es que se escribe. Empieza con una letra P, sigue con una letra O, luego otra letra P, otra letra O, hasta aquí ya leyeron lo que dice, y termina con una extraña, impronunciable W. Pero no era solo por la forma de la W que me molestaba, sino porque desde bien pequeña descubrí que todas las profesoras de primaria, al menos en Argentina, tenían una fobia inexplicable a las W. Y si ustedes ahora se están preguntando cómo es posible que las profesoras de primaria tengan fobias inexplicables a las W, vean esto. Primer día de clases de todos los años de la primaria ocurría exactamente esta misma situación. Sebastián Pérez, presente. Muy bien. Elizabeth Popó. ¡Ja! Dijo Popó, ¡ja! Su apellido es Popó, ¡ja! ¡Ja! Otra vez le dijeron Popó, ¡ja! ¡Ja! Es Popov, profesora. Popov. Claro, pero no había forma que las profesoras pronunciaran una W con una F. Y yo quería que sonara como una F como suena en su tierra natal, en Rusia, porque yo les conté que era argentino-rusa. Y allá, Popov se escribe con una B corta y suena como una F. Pero no había forma que el primer día de clases ninguna profesora lo pronunciara, y a lo sumo, con el paso de las semanas, me decía Popou. Hasta que años más tarde me puse a conversar con mis abuelos, y es por este tipo de historias que a todos ustedes los invito a que conversen con los suyos, con sus abuelas, con sus abuelos, con sus tíos, con sus padres, con sus familiares, porque si preguntan sobre la historia de su familia, seguramente encontrarán algún tesoro escondido. Fue hablando con ellos que entendí por qué apareció esa W en nuestra familia.
Y resulta que esa W surgió después de que mis abuelos cruzaran todo el océano durante semanas y semanas y semanas, en las cuales tan solo veían el azul del mar y el azul del cielo. Hasta que tiempo después de tanto navegar, llegaron a tierra firme, al puerto de Buenos Aires. Y allí estaban mis 4 abuelos haciendo la fila en migraciones para recibir sus documentos. Claro que en ese entonces entre ellos no se conocían y después formarían familia, pero ese ya es otro cuento. La cuestión es que en la fila de migraciones estaba mi abuelo paterno, cuando le llega su turno frente a la gente de migraciones. Y quiero que se pongan a pensar en este momento, en esta situación. Un agente de migraciones argentino, que solamente habla español, precisamente, frente a un hombre de Rusia que solamente habla ruso. Entonces mi abuelo, con mucha claridad y con mucha simpleza, dice su nombre: Konstantin Nikolaevich Popov. Yo me imagino la mente de ese hombre en ese instante. Ahí ya lo está sintiendo acá porque veo que hay una risa nerviosa que empatizó mucho con este hombre. Porque claro, él veía cómo las agujas del reloj se acercaban a la hora de su salida. No entendía ni una sola palabra lo que le decía mi abuelo mientras veía que había una larga fila de inmigrantes esperando a su documento. Y ya se imaginaba a su mujer en la casa diciéndole: ¿por qué llegas tarde otra vez? Y mientras veía que las agujas del reloj avanzaban, la fila estaba quieta igual de larga y pensaba en su esposa. Entre gestos desesperados le pedía a mi abuelo que volviera a repetir su nombre y tratando de escribir lo que entendía, empezó letra por letra, le salió un Constantino, empezó a deletrear el apellido y frente a los nervios, la presión y la situación, no tuvo mejor idea que dibujar una W y lo despachó. Pero esa W fue como un sello, fue la marca del comienzo de una nueva historia en mi familia, porque desde ese momento mi familia fue una familia de inmigrantes. Y fue curioso porque muchos años después de escuchar esta historia, yo me di cuenta que en Perú también me pusieron un sello que decía inmigrante número 10.700 no sé cuántos. Y me di cuenta que estaba siendo migrante igual que mis abuelos. Solo que claro, ellos lo hicieron por obligación y yo lo ando haciendo por vocación, como me gusta decir. Y cuando uno migra y migra, empieza a buscar referentes de quién inspirarse. Y fue así como conocí a quienes yo llamo los migrantes con muchísima experiencia, mucho más de cualquier pueblo que nosotros nos podamos imaginar. Y a ustedes yo les pregunto, ¿quiénes creen ustedes que pueden ser esos migrantes con vastísima experiencia? Los escucho, ¿eh? Tienen que hablar doble, por los que están en las casas y por los que están acá. Los escucho. ¿Quiénes pueden ser? Los migrantes. Tiren ideas. Los cuentos no avanzan si ustedes no hablan, ¿ah? ¿Cómo? Los latinos. Pero estos migrantes de los que yo les voy a hablar hoy vienen migrando mucho antes de que existiera la palabra latino. ¿Qué otro más? Los venezolanos. Claramente son los migrantes de este tiempo, de actualidad, pero unos migrantes que vienen viajando hace muchísimo tiempo. Los judíos todavía se quedan cortos. Para mí son los cuentos, porque los cuentos no necesitan pasaportes para cruzar las fronteras y ellos viajan atravesando cordilleras enteras, mares, ríos, continentes enteros y hasta océanos, viajando de bocas a oídos y de oídos a corazones que estén dispuestos a recibirlos. Por eso estos cuentos que hoy me habitan esperan contar con ustedes para seguir su viaje. Luna es una niña extraordinaria, porque suele vivir más arriba que cualquier otra persona. Porque desde el punto de vista de Luna, todo le queda muy arriba. Muy arriba le quedan, por ejemplo, los estantes de la cocina. Muy arriba le queda el timbre de la casa de la tía. Muy arriba le queda el final de la nevera donde mamá guarda
el frasco de galletitas. Muy arriba pasan los aviones, muy arriba quedan los picos de la montaña y muy arriba quedan las miradas de papá, mamá y tantas otras personas. Por eso es que Luna vive mirando para arriba. Y es así como no se pierde ni una estrella fugaz, ni un pájaro, ni una mariposa que ande volando por ahí. Porque a Luna le encanta escuchar el mundo que la rodea y sobre todo lo que se dice del mundo que la rodea. Porque ella todo lo pregunta y lo que se aprende lo canta. Porque resulta que Luna tiene una pasión muy peculiar. Ella es coleccionista, pero ¿a que no adivinan coleccionista de qué? ¿De qué puede ser coleccionista una niña como Luna? De canciones. Efectivamente, las canciones le gustan, pero hay otro que la apasiona todavía más y las colecciona con la misma pasión que un melómano, por ejemplo. ¿Qué otra pasión puede tener Luna? ¿El amor? Qué bonito coleccionar amor. Efectivamente, ella coleccionaba amor, pero quizás sin saberlo. Ella decía que era coleccionista de otra cosa. De las miradas, qué bonito, pero qué grupo tan poético y hermoso. Se nota que les gustan las palabras. Efectivamente, ella sabía coleccionar miradas, pero lo hacía tan naturalmente que ni siquiera se había dado cuenta que las coleccionaba. Lo que sí ella sabía era que ella era una perfecta coleccionista de palabras. Sí, de palabras. De algunas caras que me dicen, pero ¿cómo es que se coleccionan palabras? Luna lo tenía muy claro. Cada vez que salía a la calle y escuchaba que alguien soltaba una palabra divertida, ella ¡hop, hop! La ponía en sus bolsillos y cuando llegaba a su casa las guardaba dentro de su frasco de palabras divertidas. De esas que hacen cosquillitas en el paladar. A Luna también le encantaba esconderse debajo de la mesa sin que papá y mamá lo supieran y escuchar toda la conversación que tenían con sus amigos. Y cada vez que escuchaba una palabra bella, de esas que tocan el alma, la tomaba. O una palabra mágica, la tomaba. Y se la llevaba a su habitación y la guardaba en sus frascos. También le encantaba coleccionar esas palabras dulces. Pero esas no las ponía en los frascos, las ponía debajo de su almohada para poder soñar con ellas. También coleccionaba palabras largas, esas que son muy difíciles de pronunciar, pero las escribía en un cuaderno para poder aprendérselas muy bien. Y así coleccionaba palabras cortas, palabras largas, palabras bellas, mágicas, magníficas, palabras un poco locas, palabras curiosas. Y había otras palabras que las repetía y repetía tantas veces que parecía que ya se las había tragado y vivían dentro de ella. Pero un día, Luna se dio cuenta que cada día le resultaba más difícil encontrar palabras bellas, palabras mágicas, palabras bonitas. Entonces decidió salir y preguntarle a los pájaros y a las nubes y a los viajeros qué era lo que pasaba con estas palabras. Porque Luna ya intuía que los pájaros y las nubes tuvieron algo que ver con el inicio de las palabras. Y cuando les preguntó, los humanos ya no tienen tiempo para las palabras. Andan muy ocupados, andan muy ocupados, andan muy ocupados. No, es que las personas parecen haber olvidado las palabras bellas. Les dijeron todos ellos, le dijeron todos ellos. Y al escuchar esas respuestas, imagínense cómo se quedó Luna. Se quedó sin palabras. Y toda la noche se quedó pensando qué podía hacer y no pegó un ojo. Hasta que en el amanecer, en ese momento que los rayitos de sol empujan a las estrellas para que se fueran a dormir, Luna toma una decisión. Buscó en su casa la maleta más grande que podía encontrar y allí dentro puso todas sus palabras, la de los frascos, las que vivían dentro de ella, las que estaban debajo de la almohada, las que tenía escritas en los cuadernos. Luego buscó la mayor cantidad de globos que podría encontrar. Cada uno de ellos los ató a un canasto. Y cuando eran tantos que ya se estaban volando por la ventana, rápidamente cerró la maleta, saltó al canasto y ¡bum!
se fue volando por el aire. Y así estuvo Luna volando durante días y días. Esta vez era Luna la que estaba ahí arriba. Y desde allá miraba hacia la tierra. Y cada vez que veía que reinaba la guerra, la batalla, entonces Luna abría su maleta. ¡Cling! Y de allí sacaba las palabras que lanzaba como flechas, directo al corazón de esas personas. Palabras de amor, palabras de fraternidad, palabras de paz. Y cuando Luna seguía su vuelo y pasaba por encima de esos pueblos pequeños, de pequeñas ventanas donde hay personas que se sienten solas y olvidadas, entonces Luna, ¿qué hacía? ¡Cling! Abría su maleta. Y de allí sacaba un montón de palabras que lanzaba al aire, se convertían en hilos de colores y caían como un manto cálido sobre estas personas. Palabras de cariño, palabras de amistad. Y cuando Luna sobrevolaba por encima de una gran ciudad, de esas en donde las personas ya no tienen tiempo para juntarse a reír juntos, donde ya están ciegos frente a los milagros de la naturaleza, entonces Luna, ¿qué hacía? Los escucho. No abre la maleta. No abre la maleta. Más fuerte. ¡Cling! Y de allí sacaba las palabras más locas, las más divertidas, las más mágicas y las lanzaba a todas ellas y caían como polvo de estrellas sobre las narices de las personas que le hacían cosquillas, sobre la punta de la lengua y sobre sus oídos. Pero llegó un día que quizás ustedes ya se lo están imaginando. Luna quiso abrir su maleta, que ¿cómo sonaba? No se abre la maleta. ¿Cómo? ¡Cling! La abrió y en este momento Luna dijo desde sus vísceras así, muy preocupada, ¡oh, no! Pero no lo voy a decir yo, lo van a decir ustedes. ¿Trato hecho? Entonces, Luna abrió su maleta y cuando la vio, repetición, rebobinamos, Luna abrió su maleta y entonces no había ni una sola palabra, ni una palabra partida, ni una sílaba remendada, ni una letra fragmentada. Entonces Luna empezó a sentir como la angustia se le hacía un gran nudo en el estómago y comenzaba a subir por la garganta y cuando estaba a punto de llorar decidió que era mejor aterrizar con sus globos. Y cuando ya cayó a tierra firme y estaba a punto de quebrar en llanto, no podía creer lo que veía a su alrededor. Y la lágrima que se le estaba a punto de salir se le metió de nuevo por dentro. Porque a su alrededor vio que todas esas personas a las que le habían caído esos polvos de estrella andaban lanzándose palabras los unos a los otros como si fueran pelotas. Palabras que inventaban, palabras que compartían, que volvían a echar al aire y volvían a caer y así se reinventaban y compartían y viajaban de un lado al otro. Y cuando Luna vio todo ese paisaje, aunque su maleta estaba totalmente vacía, se sintió completamente feliz. Y fue ese día cuando Luna se preguntó, ¿de qué sirve coleccionar algo si no es para compartirlo? Que sus aplausos sean para Luna y para Sonja Wimmer, quien me presentó a Luna. Claro que Luna con estas experiencias se volvió una experta de palabras, además de coleccionista. Y así comenzó a juntarse con otras expertas en palabras y se hizo muy amiga de Rocío Sanz, otra apasionada de las palabras que le gusta mucho compartirlas a través de fragmentos de árboles, a través de los libros. Y fue Rocío Sanz quien se dio cuenta de algo. Se lo contó a Luna y Luna me lo contó a mí. Resulta que en el mundo de las palabras, obviamente hay emociones. Uno cree que los únicos que nos emocionamos somos nosotros los humanos, pero no. Las palabras también están vivas. Y como están vivas, tienen emociones. Y precisamente en el mundo de las palabras hay una palabra que está completamente descontenta de sí misma. ¿Qué palabra puede ser según ustedes? Los escucho.
Tienen que hablar más fuerte porque si no, no escucho. Feo. Miren, la palabra feo sabía que era el complemento perfecto para el carisma. Entonces se sentía muy útil, sentía que le iba bien en la vida y no estaba descontento. ¿Qué otra palabra puede estar descontenta de sí misma? El no. Uy, el no sabe que hay momentos que es tan necesario en la vida que hay que aprender a decir que no y por eso se siente tan útil y necesario que está muy contento consigo mismo. A ver, una palabra más que podría estar descontenta. El sí. Al igual que no, hay momentos que hay que decirles sí a la vida y a las cosas, entonces sí y no andan de la mano muy felices con su existencia. Sin embargo, la palabra que está muy, muy descontenta de sí misma es la palabra pero. Pero, se decía, ¿qué clase de nombre es este? Eres una conjunción, me dicen algunos. Pero ¿a quién le importa lo que es una conjunción? ¿Quién se acuerda que es una conjunción? ¿Por qué no soy un sustantivo común, fuerte y claro? O un adjetivo de colores. Pero no, soy una simple conjunción. Eso andaba diciendo la palabra pero. Aunque lo que más la malhumoraba no era solo su nombre, sino el uso que le damos. Eres una niña muy linda, pero... Y después de eso, siempre ponían lo feo. Siempre la usaban para desanimar a la gente. Siempre me usan para desanimar. Estoy harta, decía la palabra pero. Hasta que un día, en un párrafo, un montón de palabras que ya estaban un poquito cansadas de sus quejas, le recomendaron ir a ver a la señora ortografía. Quizás ella tuviera alguna solución. Y en ese momento, ¡pling!, brilló la esperanza en los ojos de la palabra pero, que obviamente los tenía en la pancita de la P. Y allí se fue la palabra pero muy contenta hacia la oficina de la señora ortografía, que como ustedes también se podrán imaginar, es una señora de muchísimos años, pero que aún así no ha perdido la elegancia, muy correcta ella, ya con pelo blanco de canas, pero que parece una dama. Y cuando llegó a la oficina de la señora ortografía, se quedó quieta en la puerta, porque escuchaba una discusión bastante acalorada entre la V y la B que querían ocupar el mismo lugar. Hasta que la señora ortografía se escribe con V y se acabó, se me van de aquí. Patitas, ¿pa' qué te quiero? La V y la B salieron corriendo por la vergüenza de haberle sacado otra cana a la señora ortografía. Y con ese carácter, la palabrita pero no sabía cómo llamar su atención y no tuvo mejor idea que jalarle su falda. ¡Ay, pero! ¿Qué haces aquí? Ando muy ocupada. Señora ortografía, vengo acá para que me arregle, porque estoy muy descontenta de mí misma y no me gusta como soy, entonces quiero que me cambie, que me transforme. Mira, pero estás muy bien así, no puedo hacer nada por ti, estoy muy ocupada, de verdad. Y cuando la señora ortografía se estaba alejando, escuchó y se dio vuelta y vio cómo la lagrimita de la palabra pero recorría el palito de la P. Y hasta la señora ortografía se enterneció. Ay, no te pongas a llorar así. Está bien, pasa a mi oficina. Allí sentó a la palabra pero, frente al estante de las letras olvidadas y llenas de polvo. Ahí sacó un montón de Ks y de X y empezó. A ver, ¿qué puedo hacer contigo, nena? Separó las 4 letras. Xperox. No. Xperox. Tampoco. Xperox. Lo siento, no puedo hacer nada por ti, te vuelves impronunciable. Y cuando la palabra pero escuchó eso, cálmate, que yo soy la ortografía, no la pedagogía, no sé qué hacer cuando lloran las palabras. Entonces, desesperada, la señora ortografía buscó en su estante de letras perdidas y por ahí encontró
una H. Y enseguida la puso en el medio, separó en 2 sílabas la palabra, pero con H al final. Parece que tienes un hueco en el medio, no quedas muy elegante. A ver, puso la H al final de la palabra pero con H al final. Suenas igual, aunque te ves diferente. Y con que tan solo le haya dicho eso, ¡plin!, el brillito de la alegría y la esperanza volvió a la palabra pero, quien fuertemente le cogió la manito de la H y salió corriendo, brincando por los campos de la poesía. Cuando de repente en uno de esos campos escuchó ¡hip! 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 ¡Ay! ¡Pero qué mal gusto! ¡hip! ¡hip! Pasaba la palabra alcohol. Ella siguió con su camino agarrando bien fuerte la manito de la letra H cuando de repente, ¡ay! ¡Pero qué mal gusto! Las H's tienen que ir a la mitad de la palabra, decía el chato y ¡achis! Y mientras Pero siguió caminando, para rematar, escuchó como, además, las H's necesitan una C para poder sonar, dijo el chichón hinchado. Entonces, en ese momento, soltó la manito de la letra H y vio cómo salió brincando por los campos de la poesía buscando una C para poder sonar. Entonces, Pero cayó en una profunda depresión. Estaba cada vez más malhumorada, engordaba cada día más y más y más de la angustia del mal humor, incluso tanto así que hasta parecía una mala palabra. Hasta que un día, en un texto, se encontró con la palabra coqueta, y al verla, ¡ay, nena! Te ves como fatal. Mira, te voy a dar un secreto. Por allá está la peluquería de palabras que te van a dejar divina como a mí. Eso sí, sale bien carito. A mí casi me sale el palito de la T, pero dime, ¿no vale la pena? La palabra pero no lo dudó ni un segundo. Salió corriendo, volando hacia la peluquería de palabras. Y allá, ¿qué cosa no le hicieron? Enseguida le pusieron un casco que parecía de astronauta para llenarle el pelo de colores. Le pintaron las unitas de la E, le quitaron la papada de la P, le adelgazaron la O, y al par de horas, pero de allí salió en tacones. Y mientras caminaba por los textos y los libros, escuchaba los comentarios decir, oye, pero mira esa palabra, qué guapa que está. Epa, pero esa palabra nunca la había visto. Esa palabra debe ser palabra extranjera, palabra gringa. Qué ganas de escribir una frase que tengo con esa palabra. Y allí, pero andaba feliz porque se sentía renovada, distinta, otra. Cuando al paso de los días, la palabra pero se enteró que nosotros los humanos la seguíamos usando para desanimar a la gente, con frases al estilo, ay hijo, ya sé que te fue muy bien en la escuela con las materias, pero tu cuarto está hecho un... Y siempre después de ella ponían lo feo. La seguían usando para desanimar a la gente y cuando Pero se enteró de eso, ni siquiera Luna, nuestra coleccionista de palabras, fue capaz de calmarla. No le encontraba una respuesta porque hasta Luna se había dado cuenta que efectivamente nosotros los humanos la seguíamos usando para desanimar a la gente. Entonces, Pero enseguida agrandó la papada de la P, ni les cuento cómo le quedó la O, perdió todos los colores de sus uñas al punto que parecía haberse quedado en blanco y negro, y malhumorada todo el tiempo andaba criticando, diciendo, maldiciendo a los demás y se había convertido efectivamente en una mala palabra. Hasta que llegó el día, porque siempre llega el día a los cuentos. Y ese día la palabra Pero estaba agotada, cansada, caminando por los textos de las palabras porque venía de una reunión de un comité que le había puesto peros a todo. Y mientras caminaba por el mundo de las palabras,
vio un cartel que decía: escritor, se arreglan palabras. Y como una ceniza de esperanza volvió a brillar en los ojos de la palabra pero, y pensó: ¿por qué no intentarlo? Entró a la oficina de aquel escritor y tras dar varias vueltas se encontró con la puerta entreabierta, donde estaba una mesa, una lámpara verde y un señor lleno de rulos negros con grandes gafas, una barba bien tupida y unos cachetes así simpáticos, casi Papá Noel, pero con pelo negro, que apenas la vio asomarse, dijo: ¡ay, pero qué maravilla! ¡Una conjunción! ¡Cómo me gustan esas palabras! Pero miró atrás por si se está dirigiendo a otra palabra, porque jamás había escuchado un cumplido hacia ella de esa forma. Mire, señor, vengo por su cartel. Usted arregla palabras, ¿verdad? Quiero que me arregle. Ay, pero, ¿para qué quieres que te arregle si yo te puedo usar tal y como eres? No, señor, no quiero que me use, quiero que me arregle. Entonces el escritor dio vuelta a su silla, la miró fijamente y le dijo: pero, si tú eres una palabra útil, pero corta, si tú eres una palabra completa, pero flaca, si tú eres una palabra bonita, pero malhumorada. ¡Basta, basta, basta! Le estoy diciendo que no quiero que me use, quiero que me arregle. Hasta usted me usa para desanimarme, todos me usan para desanimar a la gente. Estoy cansada, quiero que me arregle. Entonces el escritor se agachó a la altura de la palabra pero, la miró fijamente a los ojos y le dijo: ¿estás segura que solo te usan para desanimar a la gente? Escúchame bien. Eres una palabra corta, pero útil. Eres una palabra flaca, pero completa. Eres una palabra malhumorada, pero... ¡Basta, basta, basta!, dijo la palabra pero. Estoy cansada, quiero que me arregle, no que me use. Estaba sorda de la rabia. Entonces el escritor, sin otro remedio, bueno, no queremos palabras descontentas de sí mismas, efectivamente. Entonces yo puedo transformarte, pero con cuidado, que una vez que te transforme, no hay vuelta atrás. ¿Estás segura? ¡Sí! Entonces el escritor subió cada letra de la palabra pero sobre su mesa, que en ese momento se convirtió en un quirófano de cirugía estética. Separó cada una de las letras y empezó. Erop, no. Rope, no. De repente cambió 2 letras de lugar de un solo momento y se salió sin mirar más. En ese momento, la palabra pero había sido transformada en otra palabra. La palabra pero quedó peor. Muchísimas gracias a todos ustedes que han elegido estar aquí para esta función de cuentería. Muchísimas gracias a todos los que están desde sus casas teniendo esta cita con la programación de la Fiesta del Libro y la Cultura en Itagüí. Muchas gracias eternas por esta invitación, ha sido un gusto estar aquí, sigan disfrutando la programación. Mi nombre es Elizabeth Popou, me pueden encontrar en las redes como Eli Popou y estaré muy agradecida y muy contenta de volver a compartir un espacio con todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Y antes de salir, les digo que un pájaro pasó volando por el cielo y yo hoy un buen día les deseo.